Vamos a comenzar con el doctor Daniel Ramón Vidal. Él nos va a hablar de la biotecnología como base para la obtención de bioproductos. Va a estar muy focalizada en el sector agroalimentario, que es el sector en el que trabajo. En segundo lugar, me gustaría contestar la pregunta de si realmente tenemos soluciones desde la biotecnología a los problemas a los que nos enfrentamos en la agroalimentación mundial. Normalmente en los países que tenemos la barriga llena no solemos acordarnos mucho de este tema, pero yo creo que es muy importante que lo pongamos como punto de arranque. Este es el gran problema. Y como ven en el gráfico de la derecha, que son datos de FAO muy fiables, pues tenemos para preocuparnos porque luego de unos años de descenso en el número de hambrientos en el planeta, pues llevamos un par de años en que la cifra está aumentando ligeramente, 10 millones en el último dato que tenemos con respecto al año anterior. Lo más indecente de todo es que producimos suficientes alimentos para que todos pudiéramos comer. El segundo gran problema lo tienen en esta otra diapositiva, es el problema de la pandemia, como definió en su día la Organización Mundial para la Salud, de la obesidad. Tenemos de esos 7.200, más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 650 millones son obesos. Esto es un problema que tiene multitud de factores. En inicio, un factor genético, hay genes que predisponen a la obesidad, pero también es cierto que el componente fundamental se debe a dietas poco saludables y, por supuesto, estilos de vida muy poco recomendables. Esta dualidad, dieta adecuada, estilo de vida saludable, es algo que olvidamos con una cierta frecuencia. Es particularmente importante el problema que tenemos en torno al incremento de la obesidad infantil. En nuestro país, en estos momentos, somos el cuarto país de la Unión Europea en obesidad infantil, y desde luego es como para estar preocupados. En el caso de la obesidad infantil se pueden dar otras circunstancias, como puede ser la falta de ejemplo por parte de los padres o la vida cada vez más sedentaria que hacen los niños, que prefieren estar jugando con el iPad que estar saltando en la calle o corriendo detrás de los amigos. La siguiente diapositiva les muestra un tercer problema muy interesante desde el punto de vista de desarrollo de producto para el sector agroalimentario, que es la inversión de la dinámica de la pirámide poblacional. Sé que a algunos de ustedes estos datos les van a impactar, pero hace apenas 100 años, que es la generación de nuestros bisabuelos, la esperanza de vida de una española era de 42 años y la esperanza de vida de un español de 39. Y hoy, solo 100 años más tarde, es de 85,6 y 80,1 años respectivamente. Somos el quinto país en esperanza de vida del planeta. Pero dense cuenta que hemos duplicado nuestra esperanza de vida en apenas 100 años, en apenas 3 generaciones. La consecuencia es que prácticamente el 19% de la población española ya tiene más de 64 años y aproximadamente el 6% son octogenarios, ¿no? Y esto va a ir a más, y va a ir a más primero porque afortunadamente la gente tiene mejor salud gracias a nuestros sistemas de seguridad social y pueden llegar a vivir más años, y en segundo lugar porque cada vez, y esto es lo que les muestra la siguiente diapositiva, tenemos menos nacimientos. Es curioso, de nuevo, volviendo a datos de nuestro país, por no irnos muy lejos, que en la generación de mía, yo tengo actualmente 59 años, la edad media a la que una pareja española tenía su primer hijo eran 25 años, y en la generación de mis hijos, que tienen 29 y 24 años, es 35. En apenas una generación nos hemos llevado 10 años más tarde la decisión de tener el primer hijo. Y recuerden que el pico de fertilidad máxima de la especie humana está entre 16 y 20 años. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La aparición de un problema de infertilidad que afecta, como ven en la diapositiva, dependiendo de la comunidad autónoma española, entre el 15 y el 17% de las parejas que quieren tener un hijo. Hablamos de unas 800.000 parejas. Hay toda una serie de factores que conocemos bien que incrementan la infertilidad, fundamentalmente en el hombre, como puede ser el tabaco, como puede ser la obesidad, o como puede ser la contaminación ambiental. Esto cobra especial relevancia en China, donde se calcula que hay unas 8 millones de parejas que quieren tener un segundo hijo, tienen poder adquisitivo para entrar en un proceso de fertilidad in vitro, pero no pueden tener ese hijo. Y en este caso la contaminación ambiental y el tabaquismo juegan un papel importante. Lo extraordinariamente interesante desde el punto de vista
biotecnológico y agroalimentario, es que cada vez sabemos que una alimentación adecuada puede, en cierta manera, paliar parte de este problema. Pero tiene una consecuencia indirecta interesantísima, que es la que les muestra esta diapositiva, y es que las parejas que no pueden tener ese niño o que quieren tenerlo más tarde, se entrenan con una mascota, con un perro o un gato. Como pongo en la diapositiva, en muchos casos antes de tener el hijo hay un periodo de preentrenamiento teniendo una mascota. ¿Y esto a qué lleva? A una situación desde el sector agroalimentario muy interesante, porque lo que son datos de Nielsen, que en nuestro país hay en estos momentos un 40% de hogares que tienen un animal de compañía frente a solo un 11% de hogares que tienen niños entre 0 y 6 años. Y esto ha aumentado en los últimos años brutalmente y quizás haya expertos en la sala que trabajen en ello. Ha aumentado brutalmente todo el negocio en torno a la nutrición de las mascotas, que se ha convertido en una diana comercial muy interesante para la industria agroalimentaria. Dejando de lado ya todas estas cuestiones que tendrían que ver con el ser humano y pasando más con lo que tiene que ver con el planeta, hay un grandísimo problema que es la huella hídrica. Como saben, la agricultura consume el 87% total del agua que se utiliza a nivel mundial, pero los datos de costo por kilo de productos son realmente impactantes. De los 4 cereales más utilizados en el planeta, el arroz consume mucha agua. Hacer un kilo de arroz cuesta 5.000 litros de agua, pero hacer un kilo de ternera cuesta prácticamente 15.000 litros de agua. Un kilo de pollo 4.000, un kilo de café 8.000, y si hablamos del aroma más utilizado en la industria agroalimentaria, que es el aroma vainilla, pues hacer un kilo de aroma de vainilla cuesta 100.000 litros de agua. Y esto es simple y llanamente insostenible, no se pueden imaginar. Unido a eso tenemos el gran problema, y volvería a la primera diapositiva del hambre, del desperdicio. Dependiendo del país del planeta, se pierde entre la mitad y un tercio de lo que se produce. Por supuesto que hay diferencias entre países pobres y países ricos. En los países pobres se pierde fundamentalmente en las primeras eslabones de la cadena de producción, no hay cadena de frío, hay un montón de infecciones por ratas, por parásitos, por hongos en los almacenes. Por contra, en los países pobres, como el que tenemos, en los países ricos como el que tenemos la fortuna de vivir, pues los perdemos en los últimos eslabones de la cadena de producción, fecha de caducidad sobrepasada, compra excesiva, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos la realidad que les muestra esta última diapositiva de este primer bloque de y esta diapositiva lo que les muestra es algo que es realmente impactante, y es que a la izquierda pueden ver el mapa mundi en el año 1800, donde éramos aquí 880 millones de personas, y la realidad actual con 7.200 millones de personas. En realidad, lo realmente importante es que se den cuenta los importantes cambios demográficos que se han producido. Hace apenas 200 años solo había 6 ciudades en el mundo con más de 1 millón de habitantes: Berlín, Londres, Nueva York, París, Pekín y Tokio. Hoy hay más de 450. El otro día comentaba con unos amigos que por motivos de trabajo tuve que estar visitando una compañía láctea en Mongolia Interior, en China, en la ciudad que es la capital de la región, que se llama Wuhan. Tiene 28 millones de habitantes. Actualmente tenemos una situación demográfica en la que hemos desplazado los puntos mayoritarios de consumo de alimentos de los puntos de producción. Esto implica que debemos de desarrollar logísticas adecuadas y que debemos de pensar muy bien en este tipo de aproximaciones. Unido a esto, por supuesto, hay una despoblación de las zonas rurales. Lo más grave es que sabemos que durante los próximos 30 años, por cambio climático, por erosión, por salinidad, vamos a perder el 10% de la superficie cultivable actual. En otras palabras, o mejoramos rendimientos de forma sostenible o poco vamos a poder hacer. Y a todo esto, finalmente, súmenle en países ricos como nosotros unas tendencias de mercado a las que podemos girar la cara, que es que cada vez más interesado en lo orgánico, en lo vegano, en lo exótico, en el kilómetro cero, en que todo esté libre de alérgenos, que haya un bienestar animal
en muchas ocasiones, como ven, algunas de estas cosas, pues habrá que compaginarlas con todos los problemas que puse en las diapositivas anteriores y no va a ser fácil. En realidad, lo que tenemos que hacer uso es de todas las posibilidades de la agricultura, y ven las 4 posibilidades obvias: la agricultura convencional, la agricultura orgánica, la agricultura de precisión y la que podríamos llamar agricultura transgénica, basada en el empleo sobre todo de biotecnología moderna, en GMOs. En realidad, si ponemos en la parte izquierda de esta diapositiva todos los problemas a los que he hecho referencia en mis minutos anteriores y estos 4 tipos de agricultura, la conclusión fría es que si usáramos inteligentemente los 4 tipos de agricultura y de una forma coordinada, probablemente podríamos solventar todos los problemas que aparecen a la izquierda, excepto uno, que es el hambre, porque el hambre requiere, en primera instancia, una serie de medidas sociales y políticas sin las cuales poco puede hacer la ciencia. Esto es lo que les presenta esta diapositiva y creo que es un motivo de reflexión importante como ciudadanos. Yo quiero insistir en esta necesidad de combinarlo todo de una forma eficaz, y a ello voy a hacer mención en mis próximas diapositivas. En el segundo bloque tenemos los problemas encima de la mesa, podemos tener soluciones desde la biotecnología. Quizás el punto de arranque fundamental es qué entendemos por biotecnología, porque el ciudadano de a pie entiende por biotecnología cosas que tienen en muchas ocasiones poco que ver. La ciencia entiende por biotecnología. Biotecnología es el uso de organismos vivos con fines industriales. A la izquierda tienen un buen ejemplo. La insulina que se pincha a nuestros diabéticos es un producto que hoy en día se produce a partir de un organismo transgénico, una bacteria transgénica que porta el gen humano y que sobreproduce esta hormona en un fermentador. Eso se almacena en un vial y se vende en los estantes de las farmacias. Por lo tanto, es un producto biotecnológico. En medio ven unos pantalones lavados a la piedra, que no se piensen que se lava con una piedra. Se lavan con un producto biotecnológico que es una enzima, una lacasa, que produce fundamentalmente una compañía de producción de enzimas nórdica, y que simplemente decolora los pantalones. Y a la derecha pues tienen a Messi. Ya sé que esta diapositiva siempre plantea problemas entre los seguidores del Real Madrid y el Barcelona, pero creo que nadie al que le guste el fútbol duda de que Messi no es que sea un transgénico, es que es un jugador increíble. Y les recuerdo que si vino a jugar a España fue porque tenía un problema de salud que requería la ingesta de un fármaco, la hormona del crecimiento humano, que en aquel momento pues era cara, y que el Barcelona pagó el precio por ese tratamiento. Por supuesto, esa hormona del crecimiento humano, como la insulina que les expliqué antes, está producida por ingeniería genética y era un producto de la biotecnología. Pero no es solo esto biotecnología. Si admitimos que biotecnología es el uso de organismos vivos con fines industriales, fíjense que cada vez que estamos produciendo un animal, un vegetal o un sustrato animal o vegetal fermentado, es decir, lo que venden todos ustedes en sus industrias agroalimentarias, estamos haciendo biotecnología. Porque estamos utilizando un organismo vivo con un propósito industrial. Y esto es algo que debemos de transmitir a la sociedad. Biotecnología no son solo transgénicos, es mucho más que transgénicos. A la izquierda de la diapositiva tienen a Daniel Carasso, el hijo del fundador de Danone, una persona que estudió económicas pero decidió pasar 3 meses en un laboratorio del Instituto Pasteur fregando tubos, y allí fue donde conoció a Mesnikov y se fue con la idea de que generar una industria que utilizara bacterias lácticas, por supuesto no transgénicas, relacionándolas con salud, podría tener un sentido, y fundó un imperio como Danone. A la derecha tienen coles y coliflores. No sé si lo saben, pero hace 5.000 años nada de todo esto estaba en el planeta. No son transgénicas. Se obtuvieron mediante el aislamiento de mutantes espontáneos en genes que controlaban el desarrollo de la inflorescencia floral y las yemas terminales. O pueden ver un pomelo que seguro que les suena, es la variedad esta Ruby, con la que se hace el 70% de los zumos de pomelo. Pero ¿y si les dijera que hasta el año 1956 esta variedad no estuvo en el planeta? Y de hecho surgió porque investigadores del Ministerio de Agricultura americano decidieron mutagenizar 10.000 semillas
otra variedad de pomelo, y encontraron esta en la que habían aparecido mutaciones espontáneas que daban lugar a un color y a un flavor, a un contenido organoléptico perfecto en el zumo producido. Todo esto también son productos de la biotecnología y no son organismos modificados genéticamente. Y por supuesto que no voy a ser yo el que condene los organismos modificados genéticamente. Creo que están ahí, han venido para quedarse. Desde luego no son lo que pueden ver en la parte izquierda de esta diapositiva, algo antinatural y donde se fuerza, y solo el hecho de ver pinchada la piel de un tomate con una de estas inyecciones nos produce un rechazo absoluto. La gente que trabaja en contra de los transgénicos sabe muy bien cómo hacer daño. Por contra, los transgénicos son otra cosa. De hecho, si analizamos los cultivos transgénicos que se han impuesto en los 25 años de transgénicos que llevamos en el planeta, el 90% son estas dos variedades que ven aquí, la soja resistente al glifosato y el maíz resistente a la proteína BT. Y cuando se analizan datos provenientes de instituciones serias, no sesgadas, pues se encuentran datos que nos indican que estos dos cultivos han podido ser muy interesantes. También decirles que no es el único tipo de cultivo transgénico que manejamos en la actualidad. Este es un desarrollo interesante, el que ven en la diapositiva, que debemos a estos dos investigadores, Ingo Potricus, trabajando en el ETH de Zurich, que sería el equivalente a nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Suiza, y a la derecha Peter Beyer en la Universidad de Friburgo. Ellos trabajaron en el arroz, que es base de dieta para 800 millones de personas. No sé si saben que el arroz tiene 3 problemas nutricionales, de los cuales el más importante es que no tiene beta-caroteno, el precursor de la vitamina A. Esto implica que la gente que solo come arroz rápidamente tiene déficits en esta vitamina. ¿Y en qué se traduce eso? Pues según datos de la Organización Mundial para la Salud, en 250.000 niños ciegos cada año, y en aproximadamente 1,5 millones, 2 millones, dependiendo del año, de niños muertos en los 2 primeros años de vida por infecciones víricas, infecciones bacterianas, que si tuvieran un componente importante de vitamina en su nutrición probablemente no padecerían. Por supuesto que esto se puede arreglar con pastillas de vitamina A, pero el tiempo ha demostrado que esa solución nunca ha llegado a los países pobres. Y lo que en su día planteó FAO es la posibilidad de tener un arroz que produjera beta-caroteno. Esto es lo que estos dos investigadores solventaron, trayendo los 3 genes que faltaban en la ruta de síntesis del arroz al arroz mediante técnicas de ingeniería genética. Y dieron lugar a este arroz que pueden ver en la diapositiva, que como produce beta-caroteno tiene un tono amarillo y al que se le ha puesto el nombre de Golden Rice, arroz dorado. Pero ¿cuáles son los datos de los 25 años de cultivos transgénicos? Gusten o disgusten a los que nos parecen razonables y a los que no les parecen razonables, los que les muestra esta diapositiva que ven aquí. Estos 25 años permiten afirmar que mediante el uso de estos cultivos transgénicos se ha reducido el uso de pesticidas en un 37%. Eso quiere decir que se han utilizado 584 millones de kilos menos de pesticidas. La productividad en campo en global se ha incrementado un 22%, se ha reducido la emisión de CO2 en 27.000 millones de kilos, sobre todo por la soja, porque se cultiva con lo que técnicamente se llama siembra directa, y eso es como haber eliminado la circulación 12 millones de coches al año durante estos 25 años y han generado un beneficio a los agricultores en torno a los 150.000 millones de dólares. Estos datos son los que movieron a la mitad de premios Nobel vivos en el planeta a escribir hace 3 o 4 años una carta de apoyo a los transgénicos. Y les aseguro que luego de esa carta la actitud de Greenpeace varió. Por supuesto, no 180 grados, pero sí de una forma sustancial, sobre todo en lo que tenía que ver con la idea manida de que los transgénicos podían ser peligrosos para la salud. Pero tampoco, como en el caso de la biotecnología convencional, piensen que esto de los transgénicos es algo que solo se hace con las plantas. Aquí tienen 2 ejemplos muy interesantes. El de la izquierda es un desarrollo de una compañía biotecnológica argentina que se llama Biocidus. Han desarrollado esa vaca y ese ternero que ven ahí. Ese ternero tiene el gen de la hormona del crecimiento humano. La vaca de la derecha es transgénica y clónica, tiene un doble pecado biotecnológico. Y de nuevo lleva el gen de la hormona del crecimiento humano, pero bajo el control de una señal que hace que solo se exprese
glándula mamaria, en la ubre. Consecuencia que esta vaca produce una leche que tiene unos 25 gramos por litro de hormona de crecimiento humano. Lo que esto quiere decir es que solo esta vaca da la suficiente cantidad de este fármaco para abastecer a todos los enfermos de enanismo hipofisario o que requieren hormona de crecimiento humano en todo el continente americano. No es el objetivo de la compañía. De hecho, la compañía está trabajando en otras cuestiones más relacionadas con la alimentación, como selectivamente quitar los genes que codifican las proteínas mayoritarias de la vaca, de la leche, y sustituirlo por versiones humanizadas de esas proteínas, caseína, lactoalbúmina, lactoglobulina. La idea es tener una vaca que produzca una leche humanizada. Lo que ven a la derecha es todavía más fascinante. Es el grupo de Tom Knights. Este señor que ven en el centro es un ingeniero informático que estuvo en la fundación de Google y que ahora ha creado una compañía en San Francisco que se llama Ginkgo Bioworks. En Boston. Esta compañía es divertido. Cuando él te da su tarjeta de presentación, en su tarjeta pone Tom Knights DNA Hacker. Y lo que ellos han hecho es, volviendo a la idea que antes les comentaba, que 1 kilo de vainilla cuesta 100 mililitros de agua, pensar en los aromas más utilizados por la industria mundial, que es fundamentalmente el aroma lavanda y el aroma rosa, que se utilizan sobre todo en detergentes y en productos de limpieza, con un coste ambiental, como pueden comprender, brutal, porque hacer 1 kilo de rosas o 1 kilo de lavanda para poder extraer desde ahí aroma, pues es una cantidad importante de metros cuadrados de siembra. Bueno, ellos lo que han hecho es llevar los genes de la síntesis del aroma a lavanda y el aroma de la rosa a la levadura que hace el pan, Saccharomyces cerevisiae. Y en un único fermentador de 1000 litros son capaces de producir la misma cantidad de aroma que si estuvieran sembrando 100 hectáreas. ¿Saben lo que esto implica desde el punto de vista de huella hídrica y sostenibilidad? Entonces, lo que sí que querría lanzarles el mensaje es que no satanicemos los transgénicos sin evaluarlos en profundidad, porque probablemente son una de las herramientas más potentes que tenemos en estos momentos para poder hablar de un futuro desarrollo sostenible en múltiples facetas de la agricultura. Y decirles que además este debate de los transgénicos está muy circunscrito a Europa. A Europa y quizás a las dos costas este y oeste de los Estados Unidos, zonas donde la gente tiene poder adquisitivo, pero que en los próximos años pueden sufrir cambios importantes. La primera, la llegada de las técnicas de edición genómica, que, saben, fue el invento de un colega excelente desde el punto de vista profesional y mejor desde el punto de vista personal, que es Francis Mójica, un profesor de la Universidad de Alicante, que permiten de una forma delicada hacer modificaciones genéticas. En todos los países del mundo se acepta actualmente que CRISPR no genera un transgénico, excepto en una zona del planeta, que es la Unión Europea, que ha decidido que sí, que lo que modifiquemos por CRISPR va a ser un transgénico. Decirles que en estos momentos hay un malestar generalizado en la comunidad científica europea, que se están recogiendo firmas para intentar, en cierta manera, convencer a la sociedad y a nuestros políticos que esto es una auténtica aberración y que deberían de dar un paso atrás. En todo esto probablemente el Brexit juegue un papel importante, porque también es verdad que la Agencia de Seguridad Alimentaria del gobierno británico ha dicho que en el momento salgan, pues que ya no van a estar en EFSA y que sus decisiones se basarán únicamente en ciencia. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, años, que van a ser interesantes en todo este tipo de cuestiones. Pero de nuevo, no piensen que todos son transgénicos, hay vida más allá de los transgénicos. Esta diapositiva les muestra algo que seguro que conocen. En primer lugar, la empresa Impossible Foods, donde Bill Gates pues hizo una importante inversión de dinero hace ya unos años y que está produciendo hamburguesas vegetales con una textura y un flavor, de un aroma indistinguible de una hamburguesa tradicional. La he probado y se lo puedo asegurar. Es importante que McDonald's ya esté introduciendo Impossible Burger en algunas de sus tiendas en Estados Unidos como primer paso. A la derecha lo que ven son los desarrollos de la Universidad de Maastricht en Holanda, donde Mark Post, que es el científico que ven en la parte inferior, ha desarrollado una hamburguesa a partir de una célula diferencia en cultivo in vitro y logra dar al final un tejido muscular que tiene, él insiste, yo esta sí que no la he probado, unas características organolépticas muy similares
a una hamburguesa convencional. Decirles que su primera hamburguesa costó 350.000 euros, pero que ahora tiene la tecnología para que esa hamburguesa esté entre 11 y 12 euros, según me dijo hace 6 meses. En estos 6 meses ha sucedido una cosa importante, y es que Merck, la compañía farmacéutica, ha invertido en la startup que surgió desde el grupo de Merck. Y eso es importante porque lo que más encarece la producción de este tipo de desarrollos de cultivo celular es la necesidad de usar factores de crecimiento. Eso es muy caro, pero Merck produce factores de crecimiento y probablemente un precio muy barato. Cierren los ojos y piensen, ¿qué vegano no estaría de acuerdo con esto? Estamos hablando de sustituir, por ejemplo, proteína animal por proteína vegetal, en el caso de Impossible Burger. ¿O qué colectivo en contra del sufrimiento animal no podría estar a favor de los desarrollos de Marpost, donde no hay que sacrificar ningún animal, simplemente hay que crecer en cultivo células animales? Todo esto es, lo sé, impactante, pero no es nada con lo que les voy a contar en los minutos. Y es que hace 18 años, y por 2 artículos que aparecen en la diapositiva y que del uno al otro se llevaron un día, pues aparecieron los primeros borradores del genoma humano. Y nos dijeron que éramos 24.000 genes interaccionando contra nuestro medio ambiente. Y la clase médica inmediatamente dijo, necesitamos más genomas humanos. ¿Por qué? Porque si somos capaces de determinar mutaciones que aparecen en familias que tienen determinadas patologías, piensen por ejemplo familias con una alta incidencia de cáncer de colon, y averiguamos cuáles son las mutaciones, podremos, mediante un test genético, averiguar si tienen la mutación o no y hacer una medicina preventiva, una medicina personalizada. El caso del cáncer de colon es muy claro. Si ustedes siguen una dieta donde no favorezcan el estreñimiento, aunque tengan esa predisposición genética, probablemente reduzcan un 80% la posibilidad de desarrollar el cáncer. Y esto llevó a una carrera para intentar desarrollar máquinas que secuenciaran genomas humanos más rápido y más barato. Y es lo que les muestra esta diapositiva. Y fue fantástico, porque en apenas 5 años, y por competencia entre Roche, Illumina, Life Technologies, Pacific Bioscience, empezamos a tener las primeras máquinas. Pueden ver algunas en esta diapositiva. En global las llamamos plataformas de secuenciación genómica masiva. Nuestra empresa compró el primer secuenciador masivo que llegó a España y estamos en esto desde el inicio. Para que entiendan de qué estamos hablando, el primer genoma humano, esos 2 artículos que vieron en 2 diapositivas antes, costaron el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años y una inversión de 3.000 millones de dólares. Hoy en día en nuestra compañía secuenciamos un genoma humano en 3 semanas por unos 6.000 euros y lo hace un técnico de FP. Y bueno, sabemos que con las tecnologías, los nuevos equipamientos que se están desarrollando, muy probablemente llegaremos al 2025, 2030 como mucho, pudiendo secuenciar un genoma humano en 12 minutos y por un precio no superior a $100. En ese momento, como pueden imaginar, la secuenciación del genoma de un recién nacido se convertirá en algo ritual. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con la agroalimentación y la biotecnología? Pues miren, esta diapositiva resume mucho de ello. En la parte superior ven una rata normal a la derecha y una rata transgénica, donde simplemente hemos mutado de una forma puntual el gen del receptor de la leptina, que es la hormona que nos indica que estamos saciados. Esa rata no se sacia, come y en lugar de pesar 200-300 gramos como la de la derecha, pesa entre 800 gramos y 1 kilo. El niño que ven abajo tiene la misma mutación, secuenciar su genoma. Y como ven, una intervención terapéutica adecuada, unida a una nutrición adecuada y un estilo de vida saludable, hace que en apenas un par de años pues tenga una fisiología prácticamente convencional. Esto es un ejemplo, pero un día en el que no aparezca un nuevo artículo que indique alguna mutación en nuestro genoma, que codifica cambios en nuestra fisiología que llevan a una situación patológica. En otras palabras, genes relacionados con enfermedades que, mediante una nutrición adecuada o una intervención terapéutica o una mezcla de ambas, pueda prevenirse, como el ejemplo que antes les puse del estreñimiento y el cáncer de colon. Y esto nos lleva a todos los que estamos trabajando en el mundo de la alimentación, y no hablo solo de empresas productoras de alimentos, estoy hablando también, por ejemplo, de grandes superficies. Les puedo asegurar
que Lidl, Aldi, Carrefour, Walmart, Mercadona, todos ellos están interesados en ese concepto que algunos llaman de nutrición personalizada y que en nuestra compañía ADM preferimos llamar nutrición de precisión. Porque no vamos a tener algo como la medicina personalizada para un individuo. Lo que vamos a tener es soluciones nutricionales para colectivos de individuos, para clústeres. La idea es una población de una zona geográfica determinada, ser capaz de clusterizarla en unas 20 partes distintas, en 20 dianas distintas, y desarrollar alimentos a la carta para cada una de esas 20 dianas. Estoy hablando de poblaciones como gente mayor, como mujer premenopáusica, como joven que quiere hacer deporte, cosas de este estilo. Y, por supuesto, recién nacido, primeros años de vida, que tendrá un componente importantísimo, porque cada vez tenemos más datos que la epigenética, lo que comen nuestros padres en el momento que deciden realizar el acto sexual para que nosotros vengamos a la vida, va a tener relación con nuestra salud cuando nazcamos, cuando tengamos 20, 50 y probablemente también 80 años. Pero para esta nutrición de precisión la industria alimentaria tiene que cambiar su cabeza, porque va a necesitar todo el expertise que ven alrededor de esta diapositiva. Expertos en genómica, en microbioma, en biología de sistemas, en big data, en detectores invasivos. Por supuesto va a tener que hacer mucha open innovation la industria alimentaria, pero va a tener que tener internamente expertos que entiendan de este tipo de cuestiones. Y no hablo de ciencia ficción. Aquí tienen un ejemplo claro. Esta pareja que ven en el centro de esta diapositiva, Sergey Brin es uno de los fundadores de Google. Crearon hace ya unos años una compañía exitosa en Estados Unidos que es 23andMe, que secuencia genomas, debe de ir ya por prácticamente los 3 millones de genomas de norteamericanos secuenciados, y ellos decidieron divorciarse hace unos años. La pelea no estuvo por quién se quedaba la casa, o la pelea estuvo por quién se quedaba los datos genómicos que se habían generado. Porque en el fondo, todo esto en la nutrición personalizada y la medicina personalizada va a tener un activo importantísimo, que son los datos. Quien tenga los datos, quien maneje los datos, tendrá el futuro. ¿Y quién tiene la inmensa mayoría de los datos? Pues nuestra pareja. Quien tiene la inmensa mayoría de datos es el gobierno chino. Porque el gobierno chino, cuando comenzó toda la carrera por desarrollar plataformas de secuenciación genómica masiva, decidió crear el Beijing Genomics Institute. Ahí a la izquierda pueden ver una foto de una de las salas de esta institución, que cuenta con varios centenares, por no decir miles, de secuenciadores genómicos, y que en estos momentos calculamos que posee entre el 60 y el 90% de datos genómicos que se han generado en el planeta. No solo datos humanos, también datos de los principales cultivos, de los principales animales de granja, de los principales suelos. Tienen un acervo de datos que, sin lugar a dudas, será un activo importante para que China sea uno de los más importantes actores en el futuro de la agroalimentación. Y tomamos una decisión muy importante, que es que nos prohibieron ir a fondos públicos porque nos dijeron que era muy fácil conseguir dinero público, sobre todo en las autonomías, pero que si uno quería construir una empresa tenía que ir a buscar clientes. Y nos dieron 2 años para entrar en beneficios. Eso funcionó bien. A los 2 años teníamos 8 clientes, habíamos generado 50.000 euros. A los 5 años habíamos generado 600.000 euros de beneficio. Los reinvertimos en crear nuestra compañía genómica, Life Sequencing, y no les voy a aburrir. Las cosas fueron a mejor, a mejor, a mejor. Y en el año 2017 llegó Archer Daniel Midlands, que es una compañía norteamericana muy potente, con 40.000 empleados y que facturó el año pasado 67.000 millones de dólares. Está entre las 5 compañías agroalimentarias más grandes del planeta y compró el 90% de Biopolis. Solo quiso que se quedara accesible. De forma que en estos momentos somos 90% ADN, 10% CSIC y Life Sequencing es 100% Biopolis. Nuestro mejor activo es los trabajadores de una compañía como esta que genera ideas, porque las ideas las tienen las personas. Somos en estos momentos 70 profesionales en Biopolis, 58 en Biopolis y 12 en nuestra compañía de genómica Life, y como ven, con un alto contenido de doctores, 29 licenciados o técnicos de grado superior, que son importantísimos.
Lo más importante es que tenemos una plantilla multidisciplinar, donde conviven biólogos, biotecnólogos, tecnólogos de alimentos, farmacéuticos, nutrólogos, ingenieros para los escalados y, lo que es más importante, expertos en comercial, marketing y regulatorio. Y cada vez que empezamos un nuevo proyecto de I+D, pues lo discutimos entre todos, porque es muy importante que cada uno dé su opinión. Porque yo puedo científicamente tener ideas maravillosas, pero que pueden estar absolutamente lejanas del mercado y del regulatorio. Y entonces lo que tenga no servirá para nada. Por eso es muy importante esta interacción. En estos momentos lo que ADM persigue con Biopolis es que seamos su centro de Biological Science. Ellos tienen 700 personas en I+D y a mí se me ha dado la misión de ser vicepresidente de I+D en temas que tienen que ver con nutrición y salud de toda la compañía, del global de ADM. Tenemos en Biopolis 4 unidades de negocio. Las 3 que ven arriba es el antiguo Biopolis, evaluación funcional, probióticos y factorías celulares, y la de abajo es Life Sequencing, genómica masiva, y les voy a dar mínimos matices de cada una de ellas. Pero sí que quiero empezar diciéndoles que en estos 16 años hemos hecho más de 1.200 proyectos de I+D para clientes externos, aparte de nuestros proyectos internos. En la inmensa mayoría empresas del mundo de la agroalimentación, pero también empresas del mundo químico, del mundo farmacéutico, y en un 60% de los casos empresas de fuera de España en Biopolis y en un 80% empresas de fuera de España en Life. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en ingredientes funcionales? Pues cosas como las que ven aquí. Un desarrollo que es biotecnología y no tiene transgénicos, y es conseguir un polvo de cacao enriquecido en polifenoles. Normalmente los polvos de cacao que se vendían, estoy hablando de un desarrollo de hace 15 años, tenían entre un 3 y un 4% de polifenoles, y nosotros con algo tan trivial como aconsejar al cliente que simplemente recogiera el fruto en campo, lo sumergiera en agua a 90 grados centígrados durante 5 minutos y lo trajera para hacer la extracción en Europa y no hiciera la fermentación en campo, conseguiría un producto funcional y enriquecido que, como ven, tiene el nombre de cocoainos 12%, que se extrae con agua, por lo tanto es un suplemento natural y que ha sido usado con muchísimo éxito por compañías como Hershey en Estados Unidos o Lindt en Europa. Nosotros evaluamos los ingredientes para ver posibilidades funcionales, posibilidades de afectación a patologías humanas o animales, pero en lugar de hacerlo con rato a ratón, y esto fue una idea genial al comienzo de Biopolis, que se nos ocurrió, decidimos ir por un animal muchísimo más pequeño, que fuera más barato, que fuera más rápido, sin perder rigurosidad científica y que no nos planteara problemas éticos. Y descubrimos este gusano que ven en el centro de la diapositiva, que se llama Cenobarditis elegans, que solo mide 1 milímetro, que solo tiene 1020 células, 318 de las cuales son neuronas, pero no constituyen un cerebro, con lo cual no se considera un animal porque no siente, desde el punto de vista legal, ni en España, ni en la Unión Europea, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Y hemos desarrollado en este animal modelos de Alzheimer, diabetes, envejecimiento, vive 21 días, para buscar productos para la tercera edad fabuloso, obesidad, dermocosmética. Además, le hemos enseñado a que coma alimento final, con lo cual podemos ver interacciones entre la matriz alimentaria y el ingrediente. Y esto, que comenzó como un poco una locura, en estos momentos es el 20% de nuestra facturación. Aquí tienen un ejemplo que podemos comentar porque el cliente nos ha dado el permiso para ello, y es que escrutamos la colección de probióticos de Danone buscando un probiótico eficaz en inflamación intestinal. Era un proyecto que Danone tenía pautado en unos 4 o 6 años en modelo Murino y por unos 4 millones de euros, y se lo resolvimos en 3 meses y por menos de 100.000 euros, bastante menos de 100.000 euros, pero no solo identificando el probiótico que era el más adecuado, sino viendo sobre qué rutas incidir. Esto lo hemos llevado más allá en el marco de un proyecto europeo, que es donde ahora sí que nos implicamos en proyectos europeos que generan conocimiento, y en colaboración con la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Pensilvania hemos desarrollado un robot que pueden ver aquí. Solo hay 2, uno en Filadelfia y otro en nuestro sitio, que nos permite seguir 50.000 gusanos de forma individualizada día por día. Esto nos permite hacer escrutinios masivos, el último que hemos hecho de 10.000 extractos de plantas buscando efecto antioxidante. Evidentemente esto solo en este modelo animal es posible, en otros modelos animales sería inviable. La segunda unidad de negocio, recuerden que es la de genómica,
hemos hecho todo lo que se puede hacer en genómica, lo ven en esta diapositiva, pero es verdad que desde el principio decidimos centrarnos mucho en las implicaciones de la genómica en microbiología, en microorganismos que tuvieran que ver con alimentos fermentados o probióticos, y por otro lado en cuestiones de seguridad alimentaria y fraudes en la alimentación. Aquí pueden ver algunas publicaciones que hemos hecho al respecto. Me gustaría centrar la atención en la segunda por la izquierda. Participamos en el proyecto de secuenciación de cítricos y somos coautores de un Nature Biotechnology, que se puede ser una empresita pequeña en Valencia y si haces las cosas bien en biotecnología, das empleo a 70 personas, generas beneficios y además publicas muy bien. Y finalmente decirles que últimamente hemos iniciado una aventura a través de Clínica, que es estos temas del microbioma digestivo. Ya saben, los microorganismos que pueblan nuestro cuerpo cada vez es más y más importante en nuestra salud, y hemos desarrollado un kit que comercializamos a través de hospitales para estudiar microbiomas. En estos momentos nosotros hemos secuenciado ya 45.000 microbiomas humanos y somos la segunda compañía en el planeta con mayor número de microbiomas secuenciados. En pocos segundos les diré para qué sirve eso. Nuestra tercera unidad de negocios es probióticos. Tenemos probióticos para salud digestiva y inmunidad, porque si no, no eres una empresa de probióticos. Pero desde el principio de crear Biopolis decidimos diferenciarnos con otros probióticos. Y decidimos centrarnos en infertilidad, en cuestiones que tenían que ver con piel, con dermatología y en síndrome metabólico, obesidad. Y aquí tienen un par de resultados muy interesantes. Este es el primero. Vino del estudio del microbioma digestivo de niños con problemas de dermatitis atópica en piel. Ya sé que pueden pensar, ¿esto qué estupidez es? ¿Cómo voy a tener un problema en piel que el origen esté en el tracto digestivo? Pues eso fue justo lo que demostramos estudiando el microbioma digestivo. Que tanto niños con dermatitis como adultos con psoriasis, el origen de la enfermedad no estaba en la piel. Estaba en una inflamación en el tracto digestivo que producía una pérdida de la permeabilidad de barrera intestinal que llevaba a la inflamación a nivel de piel. Y lo que le resume esta diapositiva es que hemos desarrollado una mezcla de 3 probióticos que en tratamiento con corticoide, esto es muy importante, una empresa alimentaria no debe de vender fármacos, para eso están las industrias farmacéuticas. Nosotros vendemos suplementos nutricionales que al prescriptor, que es un dermatólogo, un pediatra, un endocrino, un médico general, lo que le decimos es, usted siga su tratamiento terapéutico, pero dé además este suplemento nutricional y verá que el tratamiento va a ser más efectivo y probablemente podrá acabar con él antes en el tiempo. Y eso es justo lo que vimos en este caso. Los niños que recibían placebo y corticosteroide tardaban más de 3 meses en acabar con el problema. Los niños que recibían nuestro blend de probióticos, aparte de los corticosteroides, en apenas un mes y medio, el tema estaba resuelto y podían dejar el tratamiento con corticosteroides. En estos momentos este producto está ya comercializado en varios países en forma de suplemento nutricional o leche infantil a la que se le añade el producto. Y este segundo ejemplo que ven aquí es muchísimo más interesante desde el punto de vista científico porque parte de algo que hubiese sido imposible sin el gusano. Hace 6 años empezamos a pensar en un probiótico que redujera depósito de grasa, ¿no? Sobre todo a nivel abdominal. ¿Cómo bien puedes medir que un probiótico reduce grasa y escrutar tu colección de 1.500 probióticos para eso? Por supuesto, en humanos es imposible, en rata también, pero aunque Elegance solo mida 1 milímetro, sabemos cómo medir lo gordo que está. Y esto es simplemente tiñéndolo con rojo nilo, que es un colorante que se deposita en los gránulos de grasa. A más grasa hay, más se deposita y por espectrofolimetría cuantificamos. Gracias a eso escrutamos nuestra colección de 1.500 probióticos en apenas un par de meses. Encontramos uno que funcionaba magníficamente bien y afectaba saciedad, metabolismo de ácidos grasos y estrés oxidativo. Pasamos a 2 modelos de ratas. Uno, la rata obesa que antes les mostré, las ratas Thacker, vimos que incluso en este caso reducía peso. Y otro, un modelo en colaboración con el grupo de Lluís Arola en el CTNS de Reus. Ellos tienen un modelo divertidísimo de ratas a las que le dan dieta de cafetería y en muy pocos meses entran en síndrome metabólico. Les dan a comer leche condensada, tonus, todo lo que puedan imaginar y en muy poco tiempo entran en el problema. Y lo que vimos es que si tomaban nuestro probiótico, pues en cierta manera prevenían esa aparición del síndrome y además reducían, yendo con resonancia magnético nuclear, el total de grasa en el cuerpo. Y en base a todo eso fuimos a un ensayo clínico.
Pero en medio de todo esto sucedió algo muy divertido, y es que buscando un control negativo que era inactivar térmicamente nuestro probiótico, tratándolo 121 grados en 5 minutos, pues lo que nos encontramos es que no solo no era un control negativo, sino que la cepa muerta funcionaba casi incluso mejor que la viva. Esto es un concepto que estamos manejando ya muchas compañías de probióticos, y es que hay algunos probióticos que tienen moléculas efectoras del fenotipo y que algunas de ellas son resistentes al tratamiento térmico. Se llama conceptualmente posbiótico. El ensayo clínico se hizo con placebo, individuos con un ligero incremento de cintura abdominal, y se hizo con placebo la cepa viva y la cepa muerta, y los resultados lo tienen en la parte inferior. Les permito decir que se fijen en las dos diapositivas de la derecha. Como ven, reduce el diámetro de cintura abdominal en prácticamente 3-4 centímetros, pero además reduce el depósito de grasa exclusivamente a nivel visceral. Eso lo medimos por resonancia magnético-nuclear, que es la relacionada con síndrome de Meniere's. Y a la derecha arriba pueden ver ya productos, aplicaciones desarrolladas en los laboratorios de aplicaciones de ADN. En estos momentos tenemos desde barritas nutricionales hasta panes, zumos de frutas, bebidas carbonatadas, cualquier tipo de producto alimentario que puedan pensar, donde hemos añadido BPL1 inactivado térmicamente y hemos comprobado en el modelo de Elegance que funciona. Lo bueno es que nosotros tenemos capacidad productiva. No hemos sido una empresa biotecnológica al uso. Desde el principio nuestra obsesión era no queremos licenciar patentes, no queremos ser esa empresa biotecnológica. Queremos ser una empresa que genere microorganismos y metabolitos microbianos, que tenga una planta de producción donde sea capaz de producir eso, venderlo a su cliente y generar un negocio a la larga. Y todo lo que ven en esta diapositiva pues son clientes que están consumiendo en estos momentos probióticos de Biopolis en cualquier parte del planeta. Finalmente, una última unidad de negocio es lo que llamamos factorías celulares, que es el clásico uso de los microorganismos sobreproduciendo cosas de valor añadido. A la izquierda pueden ver todo aquello en lo que tenemos experiencia en Biopolis luego de estos 16 años. Yo me permitiría llamarles la atención fundamentalmente en el tema de bacteriófagos, que es fundamental en alimentación animal. Sabemos la forma de producir industrialmente bacteriófagos, hemos participado en varios proyectos con compañías en esto. Tenemos muchísima experiencia en enzimas, más de 80 enzimas a la carta producido para clientes. Oligosacáridos, que son interesantísimos desde el punto de vista de actividad prebiótica, y por supuesto plástico biodegradable. En esta diapositiva pueden ver trabajo autorizado por el cliente para contar. A Aerol hemos desarrollado una tecnología de síntesis enzimática para conseguir a partir de lactosa 3 de los prebióticos mayoritarios que aparecen en leche materna humana y no aparecen en la leche materna de cualquier otro animal mamífero. Son la lactonetriosa, tetraosa y neotetraosa. En este otro pueden ver como un cliente, en este caso catalán, Bioibérica, le hemos desarrollado una estrategia para tener un sulfato de condroitina que es eficaz en daño articular como suplemento nutricional. El mejor sulfato de condroitina es el de aleta de tiburón, pero es insostenible producirlo. Cuando nosotros clonamos una sulfotransferasa desde el genoma del tiburón, que es capaz de, frente a condroitina desnuda, producir una condroitina sulfatada con las características de la del tiburón. Y aquí pueden ver todo el trabajo que hemos hecho en plástico biodegradable. Quiero dejar claro que fundamentalmente una interacción con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el grupo Bausi Prieto y José Luis García en el CIB. Este tipo de interacciones público-privadas, y quiero que sea uno de los últimos mensajes de mi charla, son fundamentales. Yo creo que España olvida con mucha frecuencia que es la 10ª potencia mundial en ciencia. Yo soy en estos momentos vicepresidente de la patronal de empresas biotecnológicas de ASEBIO, y creo que en ASEBIO tenemos muy claro el enorme potencial que hay en nuestros organismos públicos. Desgraciadamente muchos empresarios no lo saben, y viceversa, muchos investigadores no saben la potencia que hay en nuestras empresas, porque tenemos un sistema de transferencia de tecnología absolutamente obsoleto, que se quedó no ya en el siglo XX, en el siglo XIX. En tanto en cuanto no logremos transformar este sistema de transferencia de los centros públicos, mal nos va a ir. Y finalmente concluir diciéndoles que hay modelos interesantes en el entorno. Está, por ejemplo, el modelo de Nestlé, con una apuesta decidida creando el Nestlé Institute of Health Science hacia la parte que tendría que ver con lo que podríamos llamar alimentos para colectivos especiales. Ellos están pensando
en envejecimiento, en Alzheimer, en mujer premenopáusica, en inmunodeprimidos, y para eso han creado el Institute of Health Science. Y a la derecha tienen el ejemplo de Danone, que se alía con el Instituto Pasteur, se alía con el CNRS y con un par de compañías farmacéuticas para crear BioAster y desarrollar fármacos y alimentos frente a la inflamación intestinal. Este es el tipo de interacción público-privada que ya me gustaría a mí tener en mi país, y no creo que los científicos públicos españoles sean ni de lejos menos listos que los científicos franceses. A pesar de todo, he de decirles que en estos últimos 3 años he tenido que viajar bastante, probablemente por eso mis problemas de salud. Uno de los países que más he visitado es China. Si en estos momentos hay un país en el planeta con una apuesta decidida a ser líderes en agroalimentación, es China. Tienen un programa al año 2030 que se basa en pocas cosas. Primero, en que no lo van a hacer todo, tiene unas líneas prioritarias muy bien establecidas, y eso a mí me parece que es lo razonable, no apostar a todo y apostar al realismo. En segundo lugar, hay una apuesta por el talento. Han recuperado un montón de científicos chinos que trabajaban en universidades americanas o universidades europeas, han vuelto con muy buenos salarios y, lo que es más importante, con instalaciones y equipamientos. Y en tercer lugar, les han dicho a los postdoctorales chinos que si quieren trabajar en una de esas líneas y tienen un buen currículum, van a tener el mismo salario que si se van de postdoc a Harvard. Y están reteniendo el conocimiento joven. Piensen lo que ha pasado en nuestro país. Y unan a todo esto lo que antes les comenté del Big Data y quién está realmente teniendo datos genómicos en el planeta. Me parece que la apuesta de China es bastante adecuada. Finalmente, decirles que yo entiendo que todo esto que les he contado suena raro. Iba a decir suena chino, pero con lo que he dicho anteriormente no casaría. Suena raro, ya lo sé, pero recuerden lo que dijo Marie Curie, la científica más importante de la historia de la humanidad, que descubrió la radioactividad, que vio aplicaciones de la radioactividad y que dijo que a lo desconocido no había que tenerle miedo, simplemente había que entender. Muchas gracias por la paciencia y perdónenme por no haber estado ahí en persona.